Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales, hermanos en toda la bolita del mundo. Hoy, pues transmitiendo nuestro análisis y opinión, pero esta vez con puntos fundamentales que tienen que ver con la América y desde luego con el desarrollo de los acontecimientos políticos de nuestra amada Venezuela y sobre todo las propuestas que siempre hago para poder encaminarnos hacia lo que ha de ser la justicia y la libertad. A través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, el cual te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia, del lado correcto de la justicia y la libertad, caminándonos hacia ella. Y también a través de Noticias MCN Venezuela, tu blog pop, para que también allí te suscribas, hagas tus comentarios y nos envíes a través de los correos electrónicos que aparece, que nuestro director coloca allí en pantalla, para que nos envíes también escritos de opinión en cuanto a lo deportivo o cultural, ¿no? Y participes activamente en nuestro blog pop. Te invito están las puertas abiertas para ellos también. Voy a iniciar este programa, como siempre lo acostumbro, con la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 29, deberes y derechos establecidos por la ley. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Segundo, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Tercero, estos derechos y libertades no podrán ser en ningún caso ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas y de las leyes de cada uno de nuestros países, y en este caso Venezuela, con su constitución, que aun cuando la violan, la incumplen, pero sin embargo aquí está establecido y es la norma programática en la cual debe regirse una nación. Verdaderamente sí existe el Estado de Derecho, desde luego, cosa que no es el caso venezolano porque está secuestrado como el tal. La convivencia en la sociedad implica que debemos cumplir las normas que aseguren la paz y la armonía. Nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y por ahí doy un buen inicio. Decía en estos días sobre el tema de la cumbre de las Américas, el cantar de gallos y el mover de serpientes, que hacen que países socialistas comunistas, miembros de la gran organización criminal transnacional que pretende seguir secuestrando las democracias en América, preocupados por la no participación de países que fueron de hace rato largo, las encabezan regímenes totalmente antidemocráticos en todo momento y bajo todas las circunstancias, con presos políticos, opresión a los pueblos, hambruna, grave crisis humanitaria en toda la extensión, violación de los derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad permanentemente, como son los casos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y salen allí países como México, en este caso su presidente López Obrador, o el caso de la Argentina, Fernández, también todos en la misma línea. Y ya por ahí cacareó el joven presidente de Chile, que él dice que va a participar, inviten o no inviten a estos tres países, pero que no está en desacuerdo en la no invitación. Eso implica que todos son cortados con la misma tijera, definitivamente. ¿Y por qué voy a esto? Y de aquí vengo con lo fuerte, con lo claro. Del Foro de Sao Paulo, donde nació, o mejor dicho, le dieron cuerpo y forma y figura a esta intención de destruir a los pueblos de América, de la hambruna, de la opresión, como ya lo dije, y sobre todo de todo acto
contra la moral, los principios y los valores de los pueblos. De allí nació el Foro de Sao Paulo como arma del mal para la América, que después ha tenido aliados a nivel de Europa, como el caso de Rusia, de Irán, que fueron teniendo aliados, ¿no?, hasta convertirse en el Putin mayor con los Putines estos de la América para hacer daño en el caso de la América y seguir desarrollando con su plan macabro de acabar con la sociedad y acabar con las libertades y la democracia. Y por eso comencé con este tema del artículo 29 de la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos. Ojalá que Colombia no caiga en ello, ojalá que pueda sobrevivir en cuanto a esa amenaza que se tiene allí con ese delincuente que aspira a la presidencia colombiana, como es el Gustavo Petro, y ojalá que no se descubra allí para poder tener una salida realmente todavía de esperanza y de fe para la América en cuanto a la democracia. Pero también el Foro Sao Paulo y se renovó. Aquellos que me hablaban recientemente defendiendo a López Obrador, se renovó en México con el Foro de Puebla, que vinieron nuevos actores, ahora inclusive participando de la Internacional Socialista, allí en el Foro de Puebla, y entonces ahí renovaron las baterías con gente de sangre fresca, ¿no?, y también vieja, pero con gente fresca, para poder seguir en ese plan macabro completamente. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre estos dos foros y el encuentro en Panamá? Voy a esto. En Panamá recientemente se encontraron, o se dieron un encuentro, los miembros de la falsa oposición venezolana. Decidieron dos cosas. Entre una, preparar las llamadas primarias internas en el 2023 de cara a las elecciones del 2024 presidenciales, auspiciadas por el narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro. Y aprobaron la designación de Omar Barbosa, que quienes conocemos a ese señor y que tenemos expedientes claros, sabemos muy bien que él está haciendo un juego que es el mismo juego para el narcorrégimen, para poder entubar al filósofo del Zulia como candidato al presidencial o ser presidenciable para el 2024, para que haga el mismo papel que hizo en su oportunidad Henry Falzón y pues encaminarlo por ese mismo tubo. Eso es lo que están buscando. Ahora, lo más grave de todo ese encuentro, por cierto, muchos han preguntado, bueno, ¿y de dónde salieron el dinero de encontrarse en Panamá? Que no había caso en Venezuela donde hacerlo. Porque eso es parte de un guión que le ha colocado el régimen. Al igual que vuelve y juega el mismo México. Y el famoso diálogo como sede en México. ¿O es que todavía hay gente que no despiertan, aunque eso es parte de un solo guión, ¿no?, en la cohabitación y capitulación de un sector de la política venezolana conjuntamente ante el narcorrégimen? ¿O es que se hacen o son? ¿No? Hermano, esto está más claro que todo. Y eso es lo que hay que desenmascarar. Vean la posición del señor Enrique Márquez, un hombre zuliano, quien desde la Universidad del Zulia, donde cursó estudios, ahí mismo pertenecía a los grupos más fuertes de la izquierda en su época, que fue a dar a la causa R en su oportunidad, por cierto, hasta encontrarse después con el Nuevo Tiempo y pasar por allí y luego terminar arrodillado al narcorrégimen. Él no está ahí en el CNE, ilegítimo, ilegal, por casualidad. Fue un acuerdo aprobado por la Asamblea, por la ilegítima Asamblea en 2020, que lo nombra allí como rector, de acuerdo como lo dijo el capo del Furial, del Cuarteto de los Soles, Diosdado Cabello, cuando dijo bien claro que se recuerde por qué él está allí. Así se lo dijo Diosdado Cabello a él, y se tuvo que quedar calladito, como también el Picón, que tuvieron que callarse y no volver a hablar. No representa ninguna oposición, y si en todo caso a esa misma que es capitulante ante el narcorrégimen. Pero miren el acto más grave, que lo voy a catalogar como de traición a la patria, de Enrique Márquez. ¿Cómo es posible? Qué vergüenza y pena ajena siento haberlo conocido inclusive, ¿no? Y lo digo así con toda responsabilidad que me caracteriza. Porque no es posible que ese hombre venga y diga que iba a esperar el acuerdo entre el régimen
y la falsa oposición, como si fueran los únicos que dirigen la política venezolana y el destino de los venezolanos, a ellos, para ver si realmente se ponen de acuerdo y se aprueba la vota, los 11 millones de electores que están fuera del país, para ver si participan o no participan. Qué antipatriota, ¿no? Qué apátrida más bien, Enrique Márquez. Pero la justicia divina, la justicia terrenal y el repudio de todos los venezolanos no se hará esperar, Enrique Márquez. Y eso lo tienes que pagar definitivamente. Entonces esa falsa oposición, y me voy a otro punto, sigue jugando a la mentira, al engaño del pueblo venezolano. El señor virtual, Juan Guaidó, interino virtual, que no tiene poder alguno sobre solamente el seguir saqueando y administrando los bienes de los venezolanos afuera y seguir alimentando sus arcas en todo caso, y el dinero que se han tomado de las ayudas humanitarias, inclusive lo que se han robado de monómeros. Por ahí voy a tener un invitado especial en uno de mis programas para que desmembremos completo a monómeros y empecemos a hablar claro. No quieren cambiar la actual junta directiva porque saben muy bien que obedecen a Henry Ramos Ayú y al filósofo del Zulia. Pero por eso no la quieren cambiar, y el interino se queda callado porque sabe muy bien que ya él comió una temporada, de todas maneras él sigue comiendo en algo y no puede tomar una decisión porque si no lo dejan solo definitivamente y se queda callado. Con ellos nos vamos a lograr la libertad, mis queridos hermanos. Y me preocupa mucho que dirigentes políticos, dirigentes sociales de la sociedad civil vayan a esperar que hayan respuestas de algunos dirigentes políticos tradicionales para ver el qué hacer, en qué accionar y dónde se van a ubicar en este camino de la justicia y la libertad. Yo quiero que reflexionen en este sentido. Nosotros tenemos que ser impulsadores. Nosotros tenemos que ser proactivos. Nosotros tenemos que ser que las cosas se sucedan provocadas por nosotros. Y la libertad solamente se logra luchando por ella. Por eso invito a toda la resistencia democrática republicana a que nos unamos, nos pongamos de acuerdo. Nosotros no tenemos que esperar a que Pedro, Juan, María, quien sea, se ponga de acuerdo o decida. Nosotros tenemos que salirle al paso a ese G4, esa mal llamada plataforma de la unidad, como la quieran llamar, y salirle al paso desde luego al narcorrégimen, porque tenemos que convertir a un nuevo liderazgo, impulsar un nuevo liderazgo con coraje y una nueva vocería nacional e internacional con coraje para que le hable al mundo claramente que aquí habemos venezolanos dentro y fuera del mismo, que si amamos la patria y que si nos vamos a entregar alma y vida de corazón como lo hemos hecho hasta ahora, hasta lograr y alcanzar la libertad para nuestro pueblo, no solamente de Venezuela, sino de toda la América. Y por eso la invitación muy concreta, para que nos pongamos de acuerdo, los que estamos del lado correcto de la historia, y hagamos historia verdadera, que reclama más del 80% de los venezolanos dentro y fuera del país, y desde luego hagamos justicia no solamente por los presos políticos, por las libertades plenas, para que podamos vivir en un país mejor, el país que deseamos, que anhelamos, sin mentiras, sin politiquería. Por eso decimos, se buscan estadistas que piensen en esta y en las nuevas generaciones y su futuro. No queremos más politiqueros que solo piensan en elecciones para su propio beneficio e interés particular y no el colectivo. Esa es la que tenemos que tomar claro y tomar en cuenta los venezolanos de bien, que somos muchos más que los del mal, para tomar y empezar a indicar el camino de los liderazgos. Por eso que hago un llamado a estas personas que no son del G4, que es líderes que saben a quién me estoy refiriendo, para que nos pongamos de acuerdo en ese plan estratégico consensuado, concertado, y podamos darle al traste a todo esto y decirle al mundo, aquí estamos los venezolanos que verdaderamente amamos la patria y que no vamos a permitir que se siga comprometiendo el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Libertad debe ser el grito, libertad como lo hicieron nuestros libertadores. No nos interesa que siga avanzando ni el Foro de Sao Paulo, ni el de Puebla, ni las reuniones de Panamá, ni las reuniones de México. Nos interesa fundamentalmente los principios de la libertad
que debe haberse en todo el mundo y desde luego la autodeterminación de los pueblos es respetada por encima de los intereses particulares y no dirigida desde las organizaciones criminales transnacionales que están buscando solo sí sus propios intereses, acabando pueblos enteros. Es allí donde tenemos que orientarlos y por eso he querido hablar muy claramente y muy concretamente en esta materia para invitarte a que reflexiones y que despiertes. 350 constitucional, pero también el principio universal de los derechos humanos. Son delincuentes, han cometido delitos de lesa humanidad, están en curso en narcotráfico, están en curso en provocar las hambrunas de estos pueblos. No podemos permitir el atraso de los mismos. ¿Hasta cuándo vas a estar empantuflado o achinchorrado? Tú eres un hombre de bien y de principio. Tú puedes empuñar tu arma, tu mano, el arma de la integridad, el arma de la lealtad a tu nación, a tu pueblo, por tu familia, por la gran familia venezolana. Quiero dejártela hasta allí para que reflexionemos en todos estos pasos y no sigamos esperando callados, silentes, a que el mal siga haciendo ruido y tú no hagas nada por ello. No te canses, no desmayes. Pide a Dios las fuerzas necesarias para impulsar esta gran cruzada por la libertad y la justicia de nuestros pueblos. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Movimientos sindicales, movimientos gremiales, toda la sociedad civil despierta. Nos corresponde que el paso histórico se dé de ahora de una vez. Acción judicial internacional y organización plena y total. Camino hacia la gran cumbre, segunda cumbre libertadora, a realizarse el 24 de junio de este mismo año, desde donde estaré anunciando cuál será la orientación misma para poder agrupar a los venezolanos de bien que realmente amamos esta patria. Saludos, un fuerte abrazo, hasta la próxima entrega. Sigue pensando en el bien y haz bien, paz y bien.